tema serio, ¿eh? Los trastornos alimentarios que queremos referirnos, que tienen que ver con mente y emociones y que repercute en la parte física de nuestro cuerpo. Estos trastornos pueden incluir comer en exceso, que trae el trastorno alimentario, que es la obesidad, o no comer realmente, o comer y vomitar, que es la anorexia y la bulimia. En nuestro segmento Diagnóstico y Solución del día de hoy tenemos dos especialistas que nos acompañan para hablar de este tema ampliamente. El doctor especialista en medicina, acupunturista y homeópata, el doctor Freddy Duque, y también tenemos a la licenciada en nutrición, Vanessa López. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Como siempre, felices de acompañarte a ti. Doctor Freddy Duque, Vanessa, si me permites, no es protocolarmente bonito empezar por el caballero, pero voy a hacerlo para empezar a conceptualizar un poco estos trastornos desde la parte mental y emocional. Las emociones, doctor Freddy Duque, están vinculadas estrechamente a la comida. Las emociones están vinculadas a la comida y las emociones, recuerda que lo hemos discutido muchas veces, las emociones también nos afectan los órganos posteriormente. Recuerda que cuando nosotros tenemos una emoción persistente, como es en este caso más que todo la ansiedad o la depresión, termina por afectarnos ese meridiano tierra que nos prevalece ahí la parte del páncreas y el estómago. Entonces la persona come por ansiedad. Pero come por ansiedad, pero también tiene una variación, una alteración de su misma imagen. Entonces ella puede ser que vomite o puede ser que deje de comer. Algunas veces come mucho, otras veces deja de comer, come mucho y vomita. Todos esos trastornos nos afectan muchísimo y se repiten, se autoalimentan, todo eso después entonces a la misma persona le genera ansiedad porque comió mucho, se va a engordar, entonces va y vomita o deja de comer unos días, se desnutre y esto lo tenemos que romper por algún lado. Vamos a hablar en esta parte del segmento del diagnóstico y en la segunda parte del segmento más adelante vamos a hablar de las soluciones. Y primero vamos a definir realmente qué cosa significa el padecer y ser diagnosticado de bulimia, que por cierto es un equipo multidisciplinario el que lo hace. Son atracones recurrentes de comida seguidos de purgas como el vómito o el uso de laxantes, como acaba de decir el doctor Freddy Duque. Y cuando digo que es un grupo de especialistas multidisciplinarios es porque primero debe verlo su médico primario, el médico primario lo puede mandar a un psicólogo, a un especialista para ver qué pasa, también lo pueden mandar a un nutricionista para ver cuál es la relación que hay con los alimentos. Entonces, esto, Vanessa, en tu práctica y en tu experiencia, realmente el paciente con bulimia, ¿cómo se puede llegar al diagnóstico cuando llega a tu oficina, a tu consulta? Mira, generalmente, doctora, estos diagnósticos se hacen por el entorno familiar. Es lo más importante en estos pacientes. Generalmente es un gurú, un miembro de la familia quien se da cuenta que la persona está sufriendo algún trastorno de alimentación. Porque como sabemos, ellos tratan de esconder siempre el problema que tienen. Y para que ellos lo acepten es difícil. Generalmente las personas que sufren de bulimia no se puede generalizar, pueden ser hombres y mujeres, pero en su mayoría son niñas, adolescentes o en edades jóvenes. Entonces las madres, las hermanas son las que se dan cuenta porque es una señal muy importante. Ellas comen y enseguida se dirigen al baño. La abuela, hay muchas abuelas preocupadas realmente cuando perciben la experiencia de las abuelas, que siempre está ahí presente en nuestras familias, cuando se dan cuenta que hay una reunión familiar y la muchacha va corriendo al baño, ¿verdad? Sí. Y se empieza a preguntar, ¿pero por qué siempre que estamos sentados a la mesa, compartiendo, ella tiene que ir al baño? Sí. Ese es un signo. ¿Cuál podría ser otro alerta que indique hay que tener cuidado con esta chica, que aunque la veo comiendo, tiene una condición? Bueno, en casos de anorexia y bulimia hay ciertos signos y síntomas que se pueden ver en su cuerpo. Se empieza a tener caída del cabello, las uñas son quebradizas, muchas ocultan su cuerpo poniéndose ropa mucho más ancha para que no logren ver su delgadez. Ropa más grande. Más grande. Esa es una de las principales, eso es uno de los principales signos que podemos ver en estas pacientes. Ellas se ocultan, no se desnudan en presencia de su mamá o de su abuela o alguna otra hermana para que noten esto.
Has comentado y vamos a repasar cuál es el concepto de anorexia. Estuvimos hablando de bulimia y ahora el doctor Freddy Duque nos va a explicar por qué la anorexia y la bulimia muchas veces van de la mano en la mayoría de los pacientes que se diagnostican. Anorexia es la restricción extrema de la ingesta de alimentos y una preocupación obsesiva por el peso y la figura. Así como lo vemos en esa foto magnífica que está en pantalla, el paciente anoréxico va adoptando ese tipo de anatomía, ese tipo de figura. Doctor, ¿por qué la anorexia y la bulimia van de la mano? Porque definitivamente eso tiene un componente mental, que puede ser psicológico, puede ser hasta psiquiátrico, puede ser un trastorno o tal vez un trauma que tuvo esta persona que lo llevó a pensar en que está obesa y puede ser que esté desnutrida, pero ella se mira al espejo y ella se ve gorda. Lo hemos visto ahora en muchas películas de moda, que la niña está flaca, está completamente delgada, desnutrida prácticamente, y ella dice estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, y quiere dejar de comer más aún o quiere vomitar, en el caso que sea la anorexia o la bulimia, pues en sus dos presentaciones. Definitivamente siempre hay un trastorno mental o un trauma o bullying en los colegios, ¿no? Que es tan común ahora. Las niñas delgadas le hacen bullying a las niñas que tienen algo de sobrepeso o obesidad, y esto termina traumatizándolas realmente. Y otra condición que está unida a la mente, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, como mencionó anteriormente el doctor Freddy Duque, está unida la relación entre la comida y la ansiedad y la depresión, porque sentimos en ocasiones que la comida podría ser nuestro alivio, nuestro aliciente, nuestro mejor amigo. Y el atracón es un trastorno que se caracteriza por episodios recurrentes de atracones de comida sin la purga posterior, que realmente esto lo que trae como consecuencia después es el círculo vicioso del arrepentimiento, Vanessa, ¿verdad? Ciertamente. Porque conduce a la obesidad. Sí. Están de la mano, yo les llamo siempre el círculo vicioso. Realmente un paciente puede tener anorexia y puede ser bulímico. Generalmente todas las personas con trastorno compulsivo tienen sobrepeso o obesidad, siempre, porque ellas tratan de comer y recuerden, la comida para ellos actúa como una sensación de saciedad, de bienestar, como si tuvieran mucha serotonina y los hace felices. Pero después, en el cambio, a diferencia de la anorexia y de la bulimia, el trastorno compulsivo no lleva al paciente a sentir remordimiento. Interesantísimo. Ahora, la pregunta es, ¿hay soluciones para la anorexia, para la bulimia y, por supuesto, la de la obesidad? Vamos a hablar más adelante. ¿Tenemos soluciones? Hay soluciones, hay soluciones. Lo respondemos más adelante. Continuamos con nuestro segmento diagnóstico y solución. Hemos estado hablando de cómo hacer el diagnóstico e identificar cuando alguien en el seno familiar está sufriendo algún tipo de trastorno alimentario del tipo de anorexia, bulimia. Había comentado nuestra invitada, licenciada en nutrición, Vanessa López, que muchas veces los familiares son los que se dan cuenta porque tienen ciertas actitudes, sobre todo las chicas más que los chicos, que padecen más de anorexia y bulimia. Y el doctor especialista en medicina general, medicina integrativa, acupunturista y homeópata, nuestro querido doctor Freddy Duque, está hablando del componente psicológico y mental que esto tiene. Nos quedamos y les pregunté, ¿tiene solución, doctor Freddy Duque? ¿Hay soluciones para la anorexia y la bulimia? Definitivamente hay soluciones, hay opciones, porque todos sabemos que debe haber algo de fondo, ¿sí? Debe haber algo de fondo, tenemos que investigar muy bien si es un trastorno funcional, si es un trastorno mental, si es bullying. Muchas veces una mala relación familiar puede llevar al niño o a la niña a tener un trastorno de anorexia o de bulimia. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar de la mano de nuestra nutricionista, de la mano de nuestro psicólogo, de la mano de nuestra psiquiatra, de la mano de nuestro doctor de cabecera, y tratar de evaluar y descubrir o encontrar cuál es ese factor más importante. Y si lo descubrimos, ya solucionamos, yo creo que el 80% del problema, si lo sabemos enfocar. Y si no, entonces vamos a ayudarle al paciente, vamos a ayudarle a mejorar esa parte de ansiedad, la depresión, la parte energética, la parte funcional. Que con acupuntura se puede, ¿eh? Su parte nutricional, claro, tenemos unos puntos interesantísimos que nos pueden ayudar a mejorar toda la parte neuronal, ¿cierto? Toda la parte de la serotonina, la parte de la melatonina, las hormonas, las enzimas, todo esto lo hacemos con acupuntura, con homeopatía. Ahora, Vanessa, es un reto para los especialistas en nutrición,
realmente tratar, y es algo bonito porque cuando ves la evolución del paciente diagnosticado con anorexia o bulimia, es un reto tratarlo en la parte nutricional, ¿cierto? Muy cierto. Bueno, yo principalmente le tengo mucho respeto a lo que es la anorexia. Es un trastorno que nadie quisiera ver. Yo que lo he vivido de cerca, son personas que tienen muchos factores genéticos, biológicos, hormonales, y que es difícil sacarlos de allí, porque es muy difícil que ellas consigan y acepten ayuda. Y yo soy de las que pienso que todo suma. Todo tratamiento suma, desde la parte psiquiátrica, psicológica, la acupuntura, la parte nutricional, es muy importante para que ellos se sientan que están apoyados y sobre todo el núcleo familiar. Ahora, básicamente en el caso de los diagnósticos de anorexia y bulimia, requiere la parte psicológica que vaya de la mano, como dijo el doctor Freddy Duque, con un nutricionista. Si no, el nutricionista no va a conseguir la meta con el paciente. No, nunca. De hecho, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Una sola persona no lo puede hacer. El psicólogo o psiquiatra trata la parte mental y nosotros nos encargamos de la parte nutricional, porque es muy importante que estos pacientes no lleguen a extremos, que ya sería la nutrición parenteral o enteral, porque ya cuando estos pacientes llegan a este tipo de nutrición, significa que su salud ya está bastante comprometida por la anorexia o por la bulimia. Hablemos un poquito de la obesidad. ¿Y por qué lo traigo aquí a colación? Porque también es un trastorno alimentario, porque las personas que están comiendo por ansiedad y no por hambre, realmente quieren y ven la comida como un aliciente, como algo que, ay, esto me da tanto alivio, esto me alivia mi ansiedad por un ratico, me siento bien, se siente rico cuando como precisamente harinas, dulces, todo lo que contiene azúcar. Es como que complace al cerebro, pero por corto tiempo. Ahora, doctor Freddy Duque, en el caso de la obesidad, también hace falta ayuda mental y psicológica. También hace falta. Recuerda que estas personas, entonces ya no fuimos al otro extremo. Ahora ellos interpretan el alimento como el premio, el que nos va a hacer sentir felices, que nos aumenta los niveles de prostaglandinas, de serotonina, de todos estos neurotransmisores. Entonces, pero eso es por un tiempo también, porque esas cargas calóricas que usualmente son harinas blancas, harinas procesadas, recuerda que hablamos mucho glutamato monosódico, sodio, azúcares, todas estas cosas que nos suben, pero en 1 o 2 horas otra vez nos bajan, y entonces entramos en el círculo vicioso y tenemos que volver a comer y volver a comer y volver a comer, y ellos sí no tienen ese trastorno, no se castigan por su imagen, sino que sienten más el premio que están al consumir los alimentos, entonces terminan obesos. Gracias, doctor Freddy Duque, por acompañarnos a discernir este tema. Muy agradecida también de ti, Vanessa López, gracias, como licenciada en nutrición, en ayudarnos a entender, y sobre todo que las familias entiendan que cuando hay alguien que está padeciendo de anorexia, acompañado de bulimia, que es cuando provocan el vómito después que comen, o de obesidad, son trastornos alimentarios que necesariamente, para llegar al éxito de la sanación de este ser humano, hace falta acudir a ayuda psicológica. No es solamente el médico y el nutricionista y el entrenador en el gimnasio, hace falta arreglar la mente, que es importantísimo para que no caiga de nuevo en el círculo vicioso. Ahí se lo dejo a su reflexión. Que tenga éxitos bendecidos.